Bueno, entonces comencemos hoy con fines y objetivos de la educación. Sí, Es importante que nosotros podamos seguir desarrollando contenidos que están en la formación de la maestría en didáctica. El origen de los fines educativos, nosotros lo discutimos la vez pasada, Milagro. Hablamos de todos los fines, de todos quizás objetivos de la educación, pero es importante que también desarrollemos en este proceso de formación un punto muy importante que son las líneas y políticas educativas, ¿sí? Que están dentro de esa formación, ustedes como maestrantes en didáctica. Cuando nosotros hablamos de fines y objetivos de la educación y hablamos también en un contexto educativo tanto venezolano como colombiano y de todos los países, hablamos de las líneas y políticas educativas. Entonces, esas se refieren a los lineamientos estratégicos y acciones que guían el sistema educativo de un país, buscando mejorar la calidad y equidad en el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Además, estas políticas se han desarrollado en torno a diversos ejes, como la inclusión, la transformación curricular, la formación docente, la gestión escolar y todo lo que está en ese puesto. Y las líneas de actuación pedagógica constituye el referente que orienta la práctica docente y las decisiones, además con mejor atención educativa y velar e ir a todo, o sea, a lo general. Hay cuatro formas o son políticas educativas en un país o en cualquier país como política pública que busca optimizar las prácticas en el contexto de la educación, las prácticas educativas, saber que mediante un establecimiento de pautas de acción solventen situaciones problemáticas, provenientes en casos previsibles o fortuitos, entonces, o emergentes. Entonces, todo eso debemos tomarlo en cuenta como norma, como ley, como forma, como objetivo, como políticas. Sin embargo, en todo ello, uno dice, bueno, ¿cuáles son las políticas educativas? ¿Cuáles serán las líneas educativas? Y nosotros las cumplimos porque son emanadas por el Ministerio de Educación. Entonces así tenemos es. que cumplir, sí, las tenemos que cumplir. Y otras políticas educativas que de una u otra forma quizás nosotros mismos como docentes también los podemos establecer. Entonces ahí estamos, la educación, tanto primaria como preescolar, la educación especial, la educación de jóvenes y adultos, la educación intercultural, que se da muchísimo en el país suyo, en Sí. Colombia, esa educación intercultural. Aquí también las tenemos, pero más va hacia el desarrollo de lo que es educación primaria, educación secundaria, educación inicial, con alguna parte en Venezuela que hacemos la educación intercultural. Sin embargo, ¿qué es una línea educativa? Una línea educativa también conocida como educación, vamos a una línea educativa, educación virtual. Esta que También nosotros, es estamos una en línea, la que estamos en este momento. estamos en una línea educativa o educación a distancia. Es un modelo educativo que utiliza la tecnología de información, la comunicación para proporcionar instrucción y facilitar el aprendizaje a través del Internet. Eso es una línea educativa. La tenemos ya, que cuando yo estudié, jamás, Así es. sí, jamás. Eso era educación presencial Presencial, total, 100%. 100% 100%, presencial. y con dos turnos, mañana y tarde, Así es. estudiábamos. Entonces, todo eso es importante tomarlos en cuenta, porque hay cuatro pilares de la educación importantes, que son aprender a conocer, Aprender a aprender ser, a ser, aprender a y vivir juntos y se aprender puede convivir. convivir Exacto. juntos, que es el convivir y aprender a ser.
Es aprender a conocer combinando una cultura general suficiente, amplia, la posibilidad quizás profunda de los conocimientos en un pequeño número, quizás de asignaturas. ¿Qué es la política educativa? Viene siendo un conjunto de ideas o valores sobre cómo debe ser la educación como institución social y conjunto de prácticas. Esto incluye a quién se enseña, a quién enseñamos, cómo se enseña y cómo deben regirse estas prácticas. Es importante que eso nosotros lo podamos establecer. Entonces decíamos que esos pilares o esas formas de hacer educación como política educativa es un conjunto de ideas o valores sobre cómo debe ser, sí, cómo debe ser la educación como institución social y como conjunto de prácticas. Entonces aquí esto incluye lo que te decía, a quién se enseña, cómo se enseña y cómo deben regirse estas prácticas. Si nosotros tenemos la idea de cuáles serían las principales políticas educativas, pensemos en Venezuela, Colombia o cualquier país del mundo y sus desafíos actuales, entonces uno dice que uno de quizás de los desafíos de la política educativa, yo creo que quiero que me cuente cuál sería uno de los desafíos que hay allá en Colombia con base a esas políticas educativas emanadas en el 2024, 2025 o quizás antes, tienen tiempo. Sí, claro, las políticas educativas acá, o sea, están desde un principio y se rigen más que todo lo que es la norma educativa por la Ley 115 de 1994 y ciertos decretos reglamentarios que han venido pues haciendo ciertas modificaciones y perfeccionando, porque usted sabe que siempre sale y se busca, ahí llegan esos detallitos, entonces se va perfeccionando. Pero más que todo las políticas educativas en Colombia se orientan a lo que es la cobertura escolar. Ya más que todo, que Perfecto. ningún estudiante se quede sin ir a la escuela, que esta educación sea de calidad y eficiente. Y también tiene que ver con, eh, o sea, que la educación que se dé sea adecuada, digamos, porque como usted lo dijo, acá lo que es la pluriculturalidad Ujú. hace que somos un solo país, pero estamos divididos en regiones y cada región, digamos que tiene sus particularidades. Entonces, siempre se trata que haya pertinencia en esa educación, porque digamos que a veces pasa que las pruebas son muy estandarizadas. Entonces se nota la diferencia en cuanto a los resultados, porque no es lo mismo la educación en el Chocó, por sus condiciones tanto locales, el Chocó más que todo es de poblaciones negras, pero siempre han estado como muy rezagaditos, ¿ya? Entonces se trata como que haya esa pertinencia en la educación teniendo en cuenta los sectores en los que se está dando. También entre las políticas de la educación en Colombia se centra mucho en lo que es la educación a la primera infancia, o sea, la garantía, como decía ahorita, más que la cobertura, garantizar la educación desde la primera infancia hasta la educación superior. ¿Ya? Entonces, son muchas las estrategias, se trata como de identificar cuáles son esas dificultades o esas problemáticas prioritarias que hay y pues irles dándole solución para garantizar a cabalidad el derecho a la educación, que es uno de los como en los derechos humanos como en nuestra constitución política, que es de los derechos La eh, educación. fundamentales, la educación, salud, esos son los derechos fundamentales. Así tanto, Señor. como le decía, a nivel de internacional como a nivel nacional. Me da un permisito aquí que hay un perrito que llegó una visita. Llegó alguien y él siempre arma, pero ya lo están calmando. Bueno, gracias, profe. Bueno, mire, ve, las políticas que ustedes tienen allá,
Entonces, esa cobertura escolar, esa educación de la primera infancia. Y nosotros también, con base a ese plan de patria que tenemos desde el 2025, coincidimos porque este consiste en lograr la masificación del acceso a la educación. Esa cobertura escolar que ustedes le llaman, nosotros le llamamos aquí masificación del acceso a la educación. Y Exactamente. masificación, y ustedes le llaman cobertura Cobertura escolar, escolar, sí, que no se quede nadie sin estudiar. así Y es. que además mejorar la calidad educativa, que es otra política, mejorar la calidad educativa, garantizar la alimentación escolar, es Acá, otra de las. acá también, porque tenemos el programa de alimentación escolar PAE, Ok. en las instituciones a los niños se les suministra el alimento. eh, También la formación docente, son muchas grandes. Mm, Son muchas hace poco, ajá, los programas que tiene el gobierno en los que a través de becas uno se va postulando y tiene la capacidad, perdón, la oportunidad de acceder al estudio, porque usted sabe que cursar un estudio de posgrado es bastante costoso, entonces a veces se nos claro, dificulta. Eh, claro. Justamente ahora esta semana, particularmente una vivencia, mi hijo se postuló porque ya después que yo me había matriculado, hubo una convocatoria. Ya yo me había matriculado acá en IESI, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. A mí me tocaba estar acá y conocer a la profelina. Si no me hubiese matriculado acá, no conozco a Gracias. la profelina. Entonces hubo la convocatoria, él se postuló y ahí estaba a hacer su maestría y el semestre es un valor pues irrisorio. Yo le dije, no, que ya me tengo que matricular. ¿Cuánto te vas cuánto cuesta la matrícula? 650.000 pesos, que eso no es nada prácticamente, no es nada prácticamente. Claro. Ya, entonces, siempre esas oportunidades para la formación docente, que el docente, ¿me estás escuchando, profe? Sí, sí, Ah, ok, sí, les tengo mucha vale. atención. Ajá. Que el docente tenga esa oportunidad de continuar formándose, pues porque eso también hace parte de mejorar la calidad educativa. Entonces, siempre va Claro. por ahí. Sí, Bueno, entonces, miren, coincidimos con muchas cosas dentro de esas líneas educativas. Los países, yo siento que todos los países tienen esa intencionalidad, ese propósito de dar alimentación, de garantizar, darle cobertura, darle masificación al acceso a la educación, alimentación, foco en la atención del equipo docente, tú lo decías. claro. Sí, la capacitación, profundizar el desarrollo educativo, tecnológico, que apunte quizás a esta nuevo siglo, nueva era, todo, en fin, que se puedan incorporar. Es importantísimo nosotros que hablemos también que la importancia de la educación en línea, vamos a hablar, esto Sí, que nosotros hacemos, la educación virtual permite la generación de diferentes escenarios y que permiten tanto a docentes, estudiantes como a instituciones educativas en general el aprovechamiento de las oportunidades que claro. estábamos hablando, ¿ves? El aprovechamiento de las oportunidades, gente que trabaja, gente que no puede asistir, entonces asiste un fin de semana a sus clases. Entonces esas oportunidades y la generación de espacios que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos sociales y de trabajo, que uno trabajando hasta puede llegar a entrar a una clase, hasta Exacto. trabajando puede uno conectarse, estando en la casa, en fin. En Entonces los es muy quehaceres, estoy en la cocina de pronto, pero estoy prestando atención acá. De pronto me hablaron, listo, pero estoy prestando atención, estoy acá. Si nos permite, o sea, el acceso, la educación virtual, yo digo que es una herramienta, o sea, súper espectacular. Que importante, importante. y siempre lo he dicho, que listo, en la pandemia sufrimos, nos alejamos, perdimos algunos, muchos familiares y todo lo demás, pero una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue la educación en la virtualidad, porque al principio fue duro para aprender a manejar esta plataforma, Dios mío, eso nos costaba y todo, pero mire cómo ya al pasar Ya el tiempo paso y a se ha paso uno quedado, la va. plataforma virtual quedó para Claro, quedarse y para facilitar el acceso al proceso educativo, ¿cierto? así es.
así es. Entonces, nosotros podemos hablar que hay evidencias o hay dimensiones dentro de esa educación o transformación de la educación a nivel virtual. Y que la clave de esto son las trayectorias escolares de los estudiantes, esas trayectorias que han podido hacer en algunos datos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa líneas y políticas educativas? ¿Cuál es el papel del docente dentro de las políticas del docente? Siendo un guía, un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción del conocimiento, tanto de manera individual como de forma colaborativa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docente? ¿Qué análisis le hacemos a ese proceso de las políticas de la educación? Es una evaluación independiente de base, quizás empírica, que hacemos cada uno de nosotros también. Estudiamos, claro, en esos ámbitos estratégicos para conocer las políticas educativas de pedagogía, comprender las recomendaciones en materia de políticas educativas, ¿sí? Claro que Y de sí. líneas como planes específicos que deben ejecutarse en los procesos. Se, Así es, porque es se que me fue, el rol del perdón, docente en cuanto sí, a estas líneas y políticas educativas, pues digamos, el Estado, el ministerio es quien las establece, porque ellos son los que establecen las normativas, pero digamos que los mediadores y los que ayudamos a que esas normativas se den en gran parte somos los docentes que estamos ahí somos en los el aula, que estamos ahí docentes. en contacto con los estudiantes y que somos quienes implementamos estas directrices que nos da el Estado. Ya, entonces, porque Claro, nosotros no estamos ahí sueltos a hacer lo que queramos, ¿no? Siempre, sí aportamos desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes y desde nuestra didáctica también, porque ahí va la didáctica de cada quien mira qué metodologías, qué estrategia utiliza, ¿verdad? Pero siempre claro. estamos dados por esas directrices, por esas políticas, por esos lineamientos que debemos cumplir porque no andamos en rienda suelta todo. Y es un equipo también interdisciplinar. Si siempre trabajamos bajo esas normativas y esos lineamientos, considero que como que cada uno hace parte de un engranaje y ese De engranaje un va a engranaje. funcionar de la mejor forma. No vamos a trabajar cada quien independiente, sino siempre trabajando en equipo. Creo que es mejor para lograr alcanzar esos objetivos y esos fines que están dados Así es. en las políticas. Además, mira, cuando nosotros hablamos de ese modelo educativo que se utiliza en los países, porque hay modelo educativo en todos los países hay modelo educativo. Y además, esto concibe a la escuela como una institución socializadora. Entonces, ¿qué hacemos dentro de estos procesos? Si nosotros hablamos de el modelo educativo que tiene Colombia o cualquier país, Venezuela, ese modelo concibe a la escuela o a las instituciones educativas, la conciben como una institución socializadora, Claro, ¿sí? Socializadora total. Y que al ser humano al ser humano lo toma como una unidad integral, ¿sí? Que tenemos y está centrado en principios como hacer el reconocimiento, es un principio, ese modelo educativo que podemos tener en todos los países, reconocimiento, el respeto a la diversidad, la constante revisión para ajustes a realidades, participación de todos, la equidad, la formación de un ser humano social. Ese es el análisis de las políticas educativas de cualquier país. es Porque que nosotros, siempre están enmarcadas en eso y es lo ideal, porque a veces, digamos, estamos en una sociedad en la que los valores y,
el preocuparme por el otro y que por lo general cada quien está pendiente de sí mismo, de que yo esté bien. Entonces, no, la idea es que, como usted me lo dijo, hacer el reconocimiento y respeto a la diversidad es algo muy Claro, importante. Por eso también son muy importantes las políticas inclusivas que son, digamos, lo más novedoso en cuanto a claro. políticas educativas, porque antes veíamos que lo que habían eran aulas especiales, entonces los estudiantes que tenían alguna necesidad educativa especial o alguna barrera en educación, lo que hacíamos era que los poníamos allá en un ladito, ellos solitos allá, con una profesora exclusiva para ellos, y entonces estábamos, era eh, eh, no, pues, listo, tenían el acceso a la escuela, pero no estaban compartiendo con las demás personas. Entonces no Así es. estábamos incluyéndolos, sino que es como, como segregándolos, ellos por acá por un lado y esta acá. Entonces, no. En ese respeto a la diversidad, las políticas de inclusión son muy importantes porque nos permiten que todos estemos ahí, que si el estudiante tiene una necesidad, obviamente va a tener ciertas metodologías o ciertos métodos que en su momento vamos a tener con él, pero que él se sienta importante y se sienta integrado, que no se sienta diferente. Listo, Exacto. hay ciertas diferencias y ciertos limitantes, pero pueda que tenga una limitante por un ladito, pero pueda que tenga una fortaleza por otro lado. Entonces, Claro. cuando ahí con los demás niños podemos ser capaces de identificar qué fortalezas tiene y se fortalece como ser social, se siente Que es lo importante, que se es una siente que sí, política. yo puedo estar con ellos son iguales a mí. Entonces, y es en todos los aspectos, porque es desde los chicos en la educación inicial que pasan por la primaria, secundaria, hasta en la universidad, porque vemos cómo las Así es, universidades también, que uno claro. se impresiona cuando, o no tanto impresiona, a mí aquí estoy erizada, más que todo me da esa emoción, casualmente estuve en una ceremonia de graduación y se graduaba un chico Down, o sea, espectacular, un chico ciego que es capaz, o Que sea, son rayo, capaces de lograr llegar. Entonces, esas políticas han logrado que ellos sean tenidos en cuenta y no que se queden ahí, allá rezagaditos. Es una así es. de las Porque mira, características que me encanta de las políticas educativas, es eso, la inclusión y la equidad. claro, y eso lo debemos nosotros respetar. Sí, lo debemos respetar. Lo que pasa es que las instituciones no respetan esas políticas educativas y además Así por es. conciencia, por humanidad, por todo, debemos hacerlo. Sí, somos seres humanos y que entonces que esa base del desarrollo y aprendizaje integral de los niños y niñas, de los jóvenes, de los adultos, en fin, sea una son condiciones fundamentales. Entonces, se les tiene que garantizar la calidad y equidad educativa. Eso lo dijo la UNESCO en el 2016. Sí, Equidad educativa. sí, Equidad, lo dijo la UNESCO. Entonces aquí tenemos que pensar que en América Latina se describe la atención y educación de la primera infancia, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decir y base de desarrollo, como base de desarrollo, la primera infancia. Entonces, aquí también tenemos que pensar en eso, que interpretar al Estado, hay que interpretarlo, que nos proponen eso a nosotros como educadores, como formadores, o quizás al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar al Estado y de manera más amplia el sistema político administrativo que tiene la educación en función de la influencia que tiene la economía y la sociedad en los procesos educativos. así es. Eso es un conjunto de muchas, porque es que no solo somos los docentes, Claro, los administrativos de la escuela y el Estado. No, no solo somos esos tres integrantes del proceso, o sea, es todo. Primero está la familia, porque sabemos que la primera escuela es la casa, entonces todo eso, lo que es la familia, el entorno, el comercio, todo eso tiene que ver con ese proceso formativo
que debe estar al tanto de esas políticas. ¿Para qué? Para que tengamos unos Claro, mejores procesos de formación. porque vamos a pensar en ese resumen de palabras que tú estás expresando. Pudiéramos pensar en cuatro líneas estratégicas. Una, el territorio, ¿sí? El Exacto. contexto, Ajá, ¿dónde está? Y sus potencialidades, lo que tiene ese contexto, ¿qué potencialidades hay? claro. ¿Dónde está la institución donde se desarrolla el proceso de la educación? Otra, la organización territorial, ¿cómo está organizada? Son líneas estratégicas. ¿Cómo está organizada? ¿De qué manera ese contexto le permite a la institución educativa a fortalecerse? Y una importante que es la gestión curricular. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Si estoy en ruralidad, ¿sí? Si yo estoy en ruralidad, tengo que tener otras maneras estratégicas para yo poder enseñar a ese grupo, porque no es lo mismo el niño urbano que el niño rural y qué necesidades Ah, tiene el niño urbano o el niño rural. Entonces todo eso tiene que jugar un papel y cada familia es una escuela, así es. cada familia es una escuela. Entonces, tú decías hace rato, la familia, la familia. Entonces, las políticas educativas, nosotros pudiéramos llamar una nueva escuela, lo pudiéramos nosotros llamar el rol del docente en la educación. No debe solamente proporcionar información y controlar la disciplina, sino que sea un mediador entre el estudiante y el ambiente, Exacto. siendo el guía o acompañante del estudiante, ¿sí? Mostrándole al estudiante que él es una gran fuente de conocimiento, gran fuente del conocimiento. O sea, es importante que el niño, la niña, el joven y el adulto entiende que el que está ahí acompañándole es una fuente tanto del conocimiento como de apoyo, de la moral, de Y ética, de afectiva valores, también en muchas y ocasiones. afectiva, sí, afectiva totalmente. Mire que esas líneas de la educación están escritas, las políticas educativas están Tan escritas, escritas. pero no lo llevamos a la práctica, Infortunadamente, así es. lamentablemente. Así es. A veces, como Lamentablemente le digo, a no. veces trabajamos Mm, como riendas sueltas. Yo por acá, tú por allá, él por allá. Ay, no, porque es que yo lo hago así, porque es que a mí me gusta hacer listo. Cada quien tiene sus estrategias, sus metodologías, pero siempre debemos estar encaminados a esas políticas y esas directrices, porque obvio, no vamos a hacer todas las cosas igualitas, porque somos diferentes, cada quien tiene claro, su claro, forma de ver las claro. cosas, pero el objetivo y el fin debe ser el mismo. No, El fin no debe ser lo mismo. exactamente. Los medios sí pueden ser diferentes, el medio por el cual yo voy a obtener ese Mm, objetivo, pero todos debemos ir aquí varias líneas que van convergiendo hacia un mismo fin, hacia esos objetivos que están dados por las políticas. Sería lo ideal. así es. Sería lo Ese ideal. es lo ideal. Porque mira, hay que resaltar con mucho, quizás, ímpetu, ¿sí? Con mucho ímpetu quizás tenemos que resaltar en que el cambio o la transformación educativa está llevando a que el niño se convierta o que el docente, más que el niño, es el docente, haga una educación donde el niño se sienta más participativo, se ha tomado en cuenta, que el niño piense, analice, interprete, que no solamente el docente sea el que dé formación, sino que se comparta el conocimiento, porque es que usted no puede saber si un niño de 8 años, tú le preguntas y puede dar una respuesta sorprendente ante un Claro. contenido. Sí, un niño de 8 años, quizás hasta de menos, o un muchacho en el bachillerato que está sentadito escuchando al docente, pero está pensando en otra.
oportunidad del conocimiento y que tú le preguntes y diga a usted, caramba, o sea, eso es importante. Entonces, eso se llama educación liberadora, Claro, emancipación, emancipación, llevar al niño a eso, llevarlo. Y son políticas de Estado, claro son que sí. políticas educativas y están ahí. Entonces, nosotros vamos a quizás a precisar la teoría de Freire, ¿sí? Es la política de la liberación, Política de la liberación, Pablo Freire. ¿sí? Así es. Freire, Y es Freire. totalmente social, él es todo lo social, todo lo social. Claro, Entonces, él habla de la conciencia crítica y social. sí, señor. Conciencia crítica, lo que estamos Crítica y diciendo, social. social, donde se busca una educación de calidad por medio de la cual, ¿sí? El niño pueda tener su propio, el valor de la libertad, el valor del pensamiento, ¿sí? Porque el concepto de política es el conjunto de actividades que se asocian en forma de toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Entonces, política no solamente es partido, sí, Nada. es partido, Que creo que lo ¿no? último que debe ser política es un partido. Ajá, y la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones de un Exacto. grupo. Así es, Eso es política. así es. Entonces nos vamos más hacia la política partidista, a esa política de Es partido, en más hacia fin, la todo politiquería, más que a la política. la política. Entonces ahí tenemos en cuenta nosotros tantas formas de políticas educativas que se le pueden dar un enfoque pedagógico dentro de esa didáctica que ustedes hacen, que es el arte de enseñar. Entonces, es el horizonte de comprensión que tiene la institución sobre la formación del estudiante, la pedagogía, el currículo, la didáctica, eso es un enfoque pedagógico. Y la evaluación de los aprendizajes, importantísimo. Tenemos Claro, que evaluar al niño con las cualidades que él tiene, en qué sobresaliente, eficiente, regular, bueno, ¿sí? Que dé sentido a acciones formativas y que van concretas a el tipo de ser humano y sociedad que pretende formar, porque tenemos diferentes niños, si tenemos 30 niños, son 30 familias distintas. diferentes totalmente. Así es. Entonces, a veces con la evaluación pasa eso, pasa muchas veces que nos centramos en una evaluación cuantitativa, en el número, si sacó 5, si sacó 10, si sacó uno. Eh, Pero entonces hay muchos otros aspectos que también se pueden evaluar, porque particularmente digo, a veces hay un estudiante que hoy tuvo un inconveniente en la casa, muy buen estudiante que siempre le va bien, pero no sabemos qué pasó hoy en su casa, qué situación tuvo, qué novedad tuvo, pero ese día en esa evaluación escrita no le fue bien. no le fue bien. Entonces, no, ya perdiste la evaluación, perdiste la asignatura. Y el resto del desempeño Y el desempeño donde queda, y su participación, y es un las estudiante muy cualidades. puntual, muy responsable, que siempre está ahí. Y entonces, la evaluación por eso debe ser integral y formativa, ya no basarnos solamente en un número. Yo digo que el número es como que lo último. El número es porque no, ajá, el sistema nos exige que tengamos un número, pero más bien debería ser como cualitativa, describir esas cualidades, esas aptitudes que tiene el estudiante y que dependiendo de su actuar, él da cuenta de si eso que estamos haciendo está dando resultados, si él está captando esas ideas y cómo las está aplicando, porque también pasa eso, de pronto le preguntamos a un estudiante y él no es capaz de darnos un concepto, pero en Exacto. su accionar, en su forma de hacer las cosas o en sus La reflexiones, respuesta, da la la respuesta respuesta, exactamente, da respuestas. la Entonces, respuesta. ay, ¿yo por qué voy a decir que le fue mal si estoy viendo que está aplicando eso que estamos trabajando?
¿ya? Y se puede dar Sí, el caso es contrario, importante. un estudiante que se sabe todos los conceptos, los memoriza, ta, 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 pero al momento de aplicar no lo hace. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta, que la Y evaluación otra debe cosa, ser integral, integral. claro, otra cosa, profe Milagro. Mira, aquí, por aquí sigo teniendo a la profe Caterín Rojano. Bienvenida. Bueno, entonces aquí tenemos políticas educativas. Políticas educativas. Hay unas que regulan y reglamentan o reglamentan. Sí, hay políticas educativas que regulan o reglamentan, ¿sí? Otras políticas que son distributivas, se dan de manera, se distribuyen a nivel de todo el sistema educativo. También tenemos las políticas redistributivas, o sea, ok, perfecto, tenemos esto, pero vamos a redistribuirlas porque son importantes, ¿sí? Porque se justifican, tienen un propósito. Y las políticas constitutivas o constituyentes que son rígidas. Entonces, esas creo que debemos tener un poco de análisis ante cuál es el objetivo de la política. Porque si se puede entender la política y las políticas educativas, Catherine, buenos días. Buenos días, Entonces, doctora. ¿cómo Bendiciones. está? Muy buenos días, muy buenos días. De Doctora, verdad, bienvenida, señora. ¿me permite aportar algo sobre la temática? Sí, ¿cómo no? Bienvenida, vamos a Bueno, escucharte, Catherine. bendiciones para todos. O sea, teniendo en cuenta Buenas, lo último buenas. que estábamos tratando sobre la valoración, la calificación del estudiante, hay que tener en cuenta algo muy importante, el ser, lo actitudinal, ¿verdad? Es algo que Sí, no podemos señora. dejar. Recordemos que tenemos que formar en valores, algo muy importante, o sea, que el estudiante de pronto en un momento tuvo una situación y no pasó un examen, pero en el momento uno mira lo actitudinal del estudiante, el ser es muy importante, de hecho eso tiene una calificación muy importante dentro de la planilla de calificación, que es un 40%. Ah, ok, ok. Esa forma actitudinal, ¿cómo la tomas tú para darle calificación al estudiante, Caterín? La manera de actuar del estudiante, el Ah, comportamiento, ok. lo disciplinario. Ah, vamos a pensar que el estudiante sea un estudiante bueno en contenido, memoriza o no memoriza, interpreta, analiza, es bueno, pero tiene un comportamiento distinto, de repente es inquieto, es rebelde, es un niño que no socializa, un niño que no comparte, en fin, ¿qué harías tú con un estudiante bueno en calificación número, pero tiene un comportamiento no acorde? Pues es que es algo muy complejo, porque o Ah, sea, ok, yo me inclino más por lo actitudinal, o sea, es algo también que no podemos dejar atrás, lo claro, pero ¿qué actitudinal. harías tú con ello, con ese estudiante que tiene indisciplina, vamos a decir, pero es buen estudiante, contenido de formación, de Primero que todo, conocimiento? mirar qué está influyendo en el estudiante, pues hacerle, digamos que, sí, mirar, ponerle en la situación a la psicóloga, pues ella tiene más precisión en ese tema de comportamiento de los estudiantes. Ah, ok. ¿Qué harías tú, Milagro? Gracias, Caterine, muy interesante. Milagro, ¿qué harías Gracias, tú? doctora. Pues en ese caso, como le comentaba ahorita, mirar qué situaciones pueden estar afectando, porque es que no, a veces la escuela es el sitio seguro de ellos. Nosotros no sabemos qué traen de su casa, de pronto tratar, sí, está la psicóloga y eso, pero a veces nosotros estamos como que más ahí, más en contacto con ellos. Entonces, eh, particularmente siempre soy bastante flexible. Si ese estudiante permite que
que accedamos a él, dialogar, que haya mucho diálogo, de pronto establecer algunos compromisos y teniendo en cuenta qué actitudes se dan después de ese diálogo y esos compromisos, pues apoyarlo, tratar de apoyarlo, porque es que Sí, a pero veces ¿cómo somos harías tú muy para calificarlo? tajantes. ¿Cómo harías tú, Milagro, para calificarlo? Por Ajá, eso es muy buen estudiante. calificarlo, que pierda inicialmente no, de pronto rajarlo, como decimos popularmente, creo que no, porque considero que sería contraproducente. Claro, porque Porque es buen estudiante, pero sería es como, si él es un indisciplinado. tanto rebelde, si es un chico rebelde, pues vamos a decirlo de esa forma, considero que eso haría que la situación empeore. Entonces, por eso le digo, dialogar, mira, estamos en esta situación, date cuenta que tu comportamiento fue este, tú no vas a perder, pero hay compromisos, tú debes mejorar tu comportamiento, o sea, Exacto. tratar de Ok. dialogar Hagan lo que siempre, exacto. Están de acuerdo las dos. Perfecto. Caterina y Milagro. Eso lo harían, ¿verdad? Orientar al orientarse. estudiante. Exacto. Orientarlo. Mira, eres buen estudiante, mira, rindes a nivel de conocimiento, eres muy bueno, pero mira, tu comportamiento no está acorde, vamos a mejorarlo, vamos Exacto. esto. Porque si él tiene una calificación, entonces se va a llamar calificación castigo. Se porta mal, Exactamente. entonces Como se te porta portas mal, mal, te lo calificamos castigo. mal, entonces No, no. no es Yo la creo que idea, hay no es que la idea. tener un equilibrio. Exactamente, Hacer el exactamente. equilibrio. Gracias, profesora, las dos. De verdad, Profe, alguien excelente. me hace el favor que me faltó anotar algo ahorita que nos hablaba de las políticas, me decía que están las que regulan, las que reglamentan, redistributivas, Sí. constitutivas, me faltó una. O constituyente, esa. La constitutiva o constituyente, que es lo mismo. Sí, Antes de la redistributiva, las regulativas o reglamentarias. ajá, Las esa es la que me distributivas falta, esa es la que me falta. y las redistributivas, las constitutivas o constituyentes. Vale, sí, Porque me también faltaba la nosotros debemos. distributiva, me faltaba la Ajá, distributiva. porque también tenemos que tomar en cuenta, sí, tenemos que tomar en cuenta los enfoques pedagógicos que podemos tener en el momento. Entonces, ¿qué enfoques pedagógicos nosotros establecemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en esa enseñanza, en esas metodologías, en esas diversas teorías de la pedagogía que nos hace entender la educación como tal, que guían la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos la conductista, que la hemos visto, bueno, en un enfoque conductista o corriente. La cognitiva, ¿sí? La cognitivista, El cognitivo. la constructivista. Lo hacemos todos esos enfoques, lo desarrollamos dentro del aula, ambiente de aprendizaje o salón de clase. La socioconstructivista, que es la socialización del conocimiento. La humanista, ¿será que nosotros trabajamos con él, con ella? La sociocultural, la crítica, la ecológica. Le damos ese valor al ambiente, a todo. Mira, son muchas cosas que están dentro de un aula que llaman ambiente de aprendizaje, salón de clase, en fin, todo esto nosotros tenemos los enfoques educativos, un modelo educativo como libre desarrollo. Yo lo hago, sí, no sé, usted, el modelo de educación como enseñanza, el modelo de educación como un molde. Mira todo eso que está Entonces, frente a cada uno de son nosotros. muchos los modelos y los enfoques y a veces de pronto no debemos, eh, o sea, particularmente porque no, el modelo pedagógico, también, el modelo pedagógico de la institución es el constructivista, pero resulta que cada modelo tiene sus bondades. Entonces digo, de todos Claro, debemos tomar eso que nos puede ayudar y nos puede apoyar en el proceso, ¿cierto? Si de pronto, sí, señor. dependiendo de las prácticas educativas, nos identificamos más con cierto modelo, pero los otros no podemos Claro, dejarlos de lado. No podemos claro, porque dejarlos de mira, lado.
Los modelos pedagógicos más significativos, lo podemos interpretar, es el tradicional. Sí, un modelo tradicional que ha sido muy significativo, el conductista, que ha sido muy significativo, y el cognitivista y constructivista que ha venido dando un desarrollo en el tiempo. Cada modelo aporta perspectivas precisas sobre el proceso de aprendizaje, ¿sí? Sí, señor. Y ofrece información valiosa sobre técnicas de enseñanza eficaces. Entonces, de eso nos encargamos cada uno de nosotros con la didáctica, el arte de enseñar, buscando métodos, estrategias, formas, maneras significativas también para un desarrollo de enseñanza, el arte de enseñar, que podamos tener resultados valiosos, óptimos, efectivos, donde nosotros podamos incorporarnos también en ese proceso, donde se socialice, donde se participe, donde el niño no esté ahí solamente obedeciendo el mandato del docente, sino que él esté incorporado a ese desarrollo. Porque las políticas públicas estatales, sí, las políticas públicas se pueden concebir como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada moralidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que puede llamar la atención, puede ser de interés o de movilización de otros actores de la sociedad civil ante los procesos de enseñanza. Entonces, incorporar la sociedad, incorporar esos organismos públicos que realmente hacer esa interrelación, llamar que no solamente la escuela y el docente y la familia, sino que otras instituciones también participen en esos procesos de formación. Bueno, hoy hemos terminado. Ya me está diciendo por aquí que me quedan pocos minutos. Ay, qué Vamos a ir. Sí, qué rico. Lástima porque estaba interesante la conversa. Entonces, nos queda un tercer único encuentro. ¿Okay? Yo esta semana ya van a tener las actividades en la plataforma para que comiencen a desarrollar. ¿Ok? Sí, gracias por esos aportes, Milagro. Gracias por el aporte, Caterín, de verdad. Estamos aquí para esta formación real de esta maestría en didáctica maravillosa. Muchísima suerte. Felicitaciones por todos esos aportes, por ese análisis, por la interpretación. Realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta esa políticas educativas que cada una de ustedes desarrolla dentro del aula y esas capacidades que hay de solidaridad, de esos enfoques, de esas estrategias, de esas teorías, métodos que guían cada una de ustedes en el proceso educativo. Así que felicitaciones y que esta interacción entre facilitadora, mi persona y ustedes sea a lo largo de la historia quizás una forma de hacer educación de diferente manera, cambiantes de una sociedad y pues, por supuesto cambiante también de los estudiantes. Así es. Bueno, un abrazo para ustedes. Para usted, muchísimas gracias, bendiciones.